Dios los bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 26 de diciembre de 2020. Bendito sea el Señor que nos permitió celebrar la Navidad una vez más, y aún en medio de la contingencia que estamos viviendo podemos alegrarnos, gozarnos en su presencia entre nosotros. Navidemia sigue siendo nuestra serie. Estamos en el número 27 de los devocionales. Que todo el mundo se contagie del amor de Dios. El nuevo tema que se basará en Lucas capítulo 2 dice así: la Navidad, una razón para vivir a plenitud. Hay un versículo que me parece que podemos establecer como el clave, como el centro de toda esta historia. Dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En la serie anterior abordé destellos de la Navidad, no destellos mesiánicos, es decir, pasajes del Antiguo Testamento. Todo lo que estudiamos antes fueron pasajes del Antiguo Testamento que profetizaban, vaticinaban, anunciaban que vendría el Salvador, que nacería entre nosotros. Ya nació. El día de ayer celebramos que nació entre nosotros. Ahora quisiera que a partir de ahí estudiáramos un pasaje que habla de la temprana infancia del Señor Jesucristo, y encontremos en este pasaje algunas enseñanzas muy valiosas para nosotros. La Navidad, una razón para vivir a plenitud. Mire, digan lo que digan los que quieren descristianizar la Navidad, que anda con que felices fiestas y no sé qué, y pese a la crisis mundial actual, crisis de salud, crisis económica, crisis de fe, por unos días las calles se adornan, las luces sobreabundan, las flores de Nochebuena están por todas partes, por lo menos acá en México, y el olor de los platillos típicos de la Navidad están presentes en la mayoría de las casas. Por otro lado, también hay gente molesta por el tráfico insoportable, gente agobiada por el precio tan elevado de las cosas, gente triste por la nostalgia de que ya no está alguien, gente preocupada, gente deprimida, incluso gente angustiada. Lo interesante es que así mismo fue la primera Navidad. Así mismo fue aquella ocasión cuando Jesús nació. Porque acuérdense, Navidad quiere decir nacimiento. Y usamos esta palabra que se puede aplicar a cualquiera de nosotros que nació, pero decimos la Navidad, el nacimiento, porque es el nacimiento por excelencia, el Dios encarnado. ¿Qué nacimiento más importante que ese? Pues en aquella primera Navidad, o sea, aquella vez que fue la Navidad auténtica, después de eso lo celebramos por causa de ello, pero en aquella Navidad también fue así. Las actitudes de la gente en aquella primera Navidad también eran distintas. En el pueblo judío todos esperaban al Mesías, pero había diferentes maneras de esperarlo. Algunos creían que vendría como un guerrero al estilo de David, iba a ser un guerrero a matar romanos. Así que esperaban un Mesías militar, alguien que levantara en armas al pueblo, que los juntara, que se aconsejaran, que se los llevara a algún lugar a entrenar, que les consiguiera armamento y se pusieran a pelear contra el Imperio Romano para liberarse, algo así. Otros entendían que vendría como una manifestación sobrenatural, con ángeles como guerreros, y esperaban una intervención divina con carros de fuego y cosas así. Había algunos, dicen los historiadores, que incluso habían dejado de tener mucha confianza, no sabían cómo sería, pero habían dejado de creer. Pero había un grupo al que se le llamaba los silenciosos de la tierra. Se les llamaba, de hecho, se les identificaba perfectamente como los silenciosos de la tierra. Estos esperaban la intervención de Dios en oración. Ellos no se manifestaban a favor de ninguna de las interpretaciones que mencionamos anteriormente, porque entendían que Dios lo haría a su manera, sin que necesariamente se tuviera que poner de acuerdo con los pensamientos humanos. Es que ellos decían, no sabemos cómo vendrá, cómo será, pero que va a venir, va a venir. Y se dedicaban a orar, eran los silenciosos de la tierra. Parece que Simeón y Ana, personajes de la narración que habremos de leer ahora y durante estos devocionales, eran parte de este grupo. Leamos la Biblia entonces y descubramos lo que significó para estos dos individuos la llegada del Señor, y tomemos ejemplo de ellos y apliquemos la Biblia también a nuestra vida. Muy bien, el pasaje es un poco extenso, pero déjenme se los leo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor.
y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó, aquí está la clave, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, él le tomó, se refiere a Jesús, tomó a Jesús, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, he aquí que éste está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba ahí también Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda. Hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos, oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2, 21 al 38. En los demás devocionales no leeré todo el pasaje, pero ahora me parece importantísimo que comenzáramos así leyendo toda la historia para encontrar algunas enseñanzas. Sea aquí la primera, la enseñanza de hoy. Él, me refiero al que nació en Navidad, me refiero al que es la Navidad en persona. Él es alguien que nos motiva a creer. Es alguien que motiva a creer. Dejemos que su presencia entre nosotros haga crecer nuestra fe. Esa sería la exhortación. Simeón y su esposa eran fervientes creyentes de la promesa del Mesías. Y ser testigos de la promesa cumplida fortaleció la fe de ellos, porque acuérdense, Simeón es uno de esos que está esperando la llegada del Mesías. Y Dios le reveló, no sabemos exactamente cómo, pero Dios le reveló, el Santo Espíritu le reveló que él no moriría sin ver al Mesías. O sea, él tenía la convicción, yo voy a ver al Mesías antes de morirme. Y resulta que esa profecía se cumple, resulta que esa promesa de Dios se cumple. Y al ser testigo de la promesa, por supuesto que su fe se fortalece, creció en fe. Todos necesitamos fortalecer nuestra fe, todos. Y el nacimiento del Señor es una razón para que crezcamos y nuestra fe sea avivada. Mire, es tanta la necesidad de los seres humanos el día de hoy, es tanta la necesidad de creer en algo, que hay quienes se han inventado cosas en que creer. Hay gente que vive creyendo en los ovnis, es su razón de ser, los ovnis, investigar ese fenómeno. Otros creen en la reencarnación, algunos creen en los ángeles y luchan por hablar con ellos. Hay quienes creen en la brujería, en energía, en la meditación trascendental, en el naturismo. Les he contado que en alguna ocasión iba yo a un gimnasio y decía ahí un letrero, deporteísmo. No me gustaba, por más que quería, no me gustaba deporteísmo, o sea, hacer del deporte un dios. Si la gente se busca algo en que creer cuando no tiene algo en que creer. Y no todo esto es necesariamente malo, porque hay que creer en algo, pero sí lo es cuando nos distrae del auténtico objeto de nuestra fe, que es Cristo, porque Él nació para que creyéramos en Él. Él nació para darnos vida eterna, pero acuérdense que la vida eterna es por gracia, por medio de la fe. Así dice la Escritura. Ahora, todas las cosas fueron creadas por Él, por el que nació en Navidad. Así dice Juan 1 y siguientes. Dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, y que por aquel verbo fueron hechas todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús es la palabra creadora de Dios. Entonces todas las cosas fueron creadas por Él. Así que no hay razón para depositar nuestra fe en las cosas creadas por Él. Es mejor creer en Él, en el Creador. Simeón y Ana tenían una fe firme, pero esta fe fue avivada con la llegada de aquel en quien esperaban. Me estoy refiriendo a Simeón y esta profetisa que se menciona más adelante. No hay acontecimiento más extraordinario en la historia de la humanidad que la encarnación de Dios. No hay evento más sublime en cuanto al interés de Dios por la raza humana que haberse hecho uno de nosotros para salvarnos. O sea, no hay, desde el punto de vista así nuestro, sería una locura, ¿no? Es una locura. Les he contado de aquella historia del hombre que veía unas golondrinas que no emigraban y estaba llegando el invierno y las veía en sus árboles y
y en su rancho, y decía, deben emigrar, y no emigraban. Y entonces estaba por llegar una helada, él sabía, por los meteorólogos y demás, y entonces tenía ganas de correr a las golondrinas y váyanse, emigren, ya váyanse, pero no hablaba su idioma. Y decía, ¿cómo lo hago para, para hacerlas que se vayan y que empiecen su migración, solo siendo una de ellas, ¿verdad? Solo convirtiéndome en una golondrina, hablando su propio idioma? Bueno, pues eso hizo Dios por nosotros. Se vino, se convirtió en nosotros. Aquí, ¿quién hace eso? Es una locura eso. Es una idea en el pensamiento cristiano extraordinaria, y eso hizo el Señor. Eso debería ser suficiente señal para avivar nuestra fe, para acrecentar nuestras creencias. Si los hombres y mujeres que vivieron antes de la primera Navidad creían y confiaban en Dios, nosotros tenemos muchísima más razón para hacerlo, pues Él ha nacido entre nosotros ya. Así es que déjeme poner en su mente 4 cosas, 4 ideas que tal vez nos pueden ayudar a que sí, la encarnación de Dios, la Navidad, acrecente nuestra fe. La encarnación fortalece nuestra fe porque nos recuerda que nuestro Dios es un Dios cercano. Está pendiente de nosotros, le importamos y mucho. No es un Dios lejano que le dio cuerda al mundo y se fue. No, es un Dios cercano. 2, la encarnación fortalece nuestra fe porque nos recuerda que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Lo que Él hizo en aquella primera Navidad no tiene comparación, ¿no? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué le tienes miedo? ¿A la enfermedad? ¿A la recesión económica? ¿A las situaciones familiares, los problemas familiares? Pues no hay nada imposible para Dios. Que eso agigante nuestra fe. La encarnación fortalece nuestra fe porque nos ayuda a entender que cualquier circunstancia, aún las más difíciles, o especialmente las más difíciles, encierran un propósito divino. Encierran un propósito divino. Les recomiendo, si no escuchó el sermón del día de ayer, domingo, 25 de diciembre, yo prediqué un sermón a las 12 del día. Está en la página de nuestra iglesia, en todas las redes sociales de nuestra iglesia. Y bueno, ahí enseñé esto también. La encarnación nos fortalece porque nos ayuda a entender que cualquier circunstancia, aún las más difíciles o especialmente las más difíciles, encierran un propósito divino. Hay algo que Dios está tramando cuando algo muy difícil acontece. Y en cuarto lugar, la encarnación fortalece nuestra fe porque recordamos que no estamos solos en esta aventura llamada vida. No estamos solos. Es Dios con nosotros, es un nombre de Jesús. La Navidad es una oportunidad para crecer en fe, para gozarnos en la maravillosa experiencia de un Dios cercano, un Dios que nos ha visitado y nos ha probado su gracia y su misericordia. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas y te pido, Señor, que alientes nuestra vida, que fortalezcas nuestra fe, que al recordar tu encarnación, al hacer patente esto y celebrarlo, Señor, podamos crecer en fe, podamos confiar más, dudar menos y permanecer en ti, Señor, y descansar en ti. Pongo en tus manos a mis hermanos atribulados, a los que están ansiosos, deprimidos o preocupados en exceso. Bendíceles. A los enfermos, sánales. Por favor, Señor, te pido a los que están en casa, recuperándose, a los que están en los hospitales graves, te pido, Señor, que hagas milagros en nuestra vida y bendice a cada hermano y hermana. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.